Ya estamos de regreso aquí en su gustada revista Primera Hora y hoy es viernes del segmento de sexualidad. Esta mañana ya está con nosotros nuestra especialista, la doctora María Antonia Mendoza, para abordar el tema sobre la importancia de la realización del PAD para la prevención del cáncer cérvico-uterino, y también está con nosotros Samantha Molina. Me encanta, doctora, que abordemos este tema iniciando el año porque tiene que ser una meta como mujeres podernos establecer, realizarnos nuestros chequeos específicos. Así es, buenos días chicas, buenos días a todo el set, buenos días a todos nuestros televidentes que nos siguen en la revista y sobre todo el segmento de sexualidad por Canal 2. Todo el mes de enero está dedicado a la prevención del cáncer cérvico-uterino. Específicamente el 26 de marzo vamos a celebrar más fuerte todavía esta prevención. Pero en el mes de enero, empezando el año, como tú dices, la Organización Mundial de la Salud, dedicamos todo el mes para la población femenina a incrementar y a bajar la incidencia de esta lesión maligna que afecta a cualquier edad, sobre todo a nosotras las mujeres en edad reproductiva, entre los 20 a los 40 años. Siempre digo que el cáncer es una enfermedad que no afecta solamente a la mujer físicamente, afecta a una población, a un grupo familiar, a una relación de pareja, a una relación madre-hijo, e incrementa de igual manera nuestros costos a nivel hospitalario en nuestras unidades de salud. Entonces esa es una de las metas. Incrementar ese tamizaje en un 90%, dice lo que es la Organización Mundial de la Salud, hacer más el Papa Nicolau para prevenir, detectar lesiones precursoras de cáncer, porque no queremos ya detectar más cáncer cervicuterino. Y si se detecta, que se detecte en etapas tempranas, porque estamos incrementando la sobrevivencia hasta en un 7 a un 8%. Pero si ya lo diagnosticamos o detectamos en etapas avanzadas, que es el estadio 3 y 4, esa sobrevivencia se nos baja a un 5%, lamentablemente. Y hay algo que me encanta, doctora, que es lo que le comentaba de cómo estamos arrancando el año, que se puede abordar este tema. ¿Por qué? Porque en el día a día, con tantas actividades que realizamos las mujeres, podría ser que vamos dejando a algún lado eso que es tan importante, esa rutina que es tan importante, y es cuidar de nuestra salud, realizarnos nuestros chequeos. Entonces también siempre puede ir incluida en la lista de prioridades o en las metas anuales, ser más conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud, ir a nuestros chequeos, incluirlo también como parte de nuestras rutinas. Sí, desempeñamos la mujer actualmente muchos roles como mamá, roles como pareja, roles en la sociedad, laborando, y dejamos siempre en segundo plano o tercer plano nuestra salud. Recordemos que el Papa Nicolau es un estudio que por lo menos debe realizarse una vez al año, una vez al año. ¿De dónde surge el Papa Nicolau? Él es un estudio el cual viene a complementar más lo que es la revisión ginecológica en el momento que yo como mujer llego a una consulta médica, con el propósito de estudiar las células que están ubicadas en el cuello de la matriz. Hay células en la periferia y hay células internas. Se realiza un frotis, una toma de muestra en el cual se fija en una lámina y se manda a estudiar microscópicamente. No es el ginecólogo el que realiza el reporte, el quien se dedica a estudiar estas células bajo microscopio es el patólogo, y es el quien nos emite un reporte final. Ese es el propósito. Y el propósito del estudio consiste en estudiar estas células, si hay cambios leves, moderados o severos, que estemos diagnosticando tempranamente una lesión precursora al cáncer o el cáncer como tal de estas células, pero que se detecte en estadios tempranos para iniciar tempranamente un manejo médico, no cuando ya tengamos una lesión invasora. Me gustaría, doctora, que le dé recomendaciones a las mujeres que están en este momento en sintonía, también las que se van a conectar posteriormente a través de nuestras redes sociales en vivo. Bueno, porque queda cargado en la página de Canal 2. Esas recomendaciones a la hora, por ejemplo, las que son primera vez que se van a realizar su PAP, las recomendaciones que deben de tomar en cuenta antes de ir. Muchas mujeres dicen que le podrían tener temor al trato que les van a dar a la hora de realizárselo, pero también eso a veces tiene que ver con la actitud.
Podría ser o con el nerviosismo que tenga la mitos, mujer. tabúes que Exacto. todavía hasta la Incluso fecha también, doctora, persisten. que hay personas, o mujeres mejor dicho, que le da como un poco de temor irse a practicar este tipo de Estudio. Y no tanto el temor, la pena o La la pena vergüenza. es otra podría parte ser. de un hombre los tabús, o una los mujer, mitos. Entonces como que no hay esa confianza todavía. Sí, hay muchos factores que inciden en el que yo detenga mi estudio, el que yo no acuda a mi revisión o llego a mi revisión, me realizo la toma del PAP, pero no voy a revisar el reporte. Entonces es como que tampoco no se lo El haya reporte ahí por realizado. temor A temor el a que me resultado. puede salir algo alterado, el porque dejé pasar 5 años atrás y no me hice mi estudio de Papa Nicolau, el porque hay un antecedente de cáncer cervicouterino cercano o lejano y me da temor en el que yo siga la misma línea. Los factores de riesgo para cáncer cervicouterino no son como los de mama, colon y ovario, que hay una mutación genética. En cáncer cervicouterino no lo hay. Son otros los factores de riesgo. Influye mucho el inicio de la vida sexual activa. Si yo tempranamente, precozmente tengo múltiples parejas, él es un cáncer que está ligado a mí como mujer, debido a mis prácticas sexuales, pero no solamente las mías como mujer, sino también ligadas a las de mi pareja. Puede ser que es mi primer pareja, pero mi pareja ya ha tenido más parejas. Entonces allí viene la importancia del uso del preservativo. El temor en el que, o la idiosincrasia en el que, como yo no he tenido hijos, no debo de realizar. Independientemente de la paridad, yo debo de realizar mi Papa Nicolau si yo ya inicié mi vida sexual activa. ¿Cuánto es el tiempo en el que yo debo esperar una vez iniciado mi vida sexual activa, aunque haya sido una única relación y actualmente yo ya no esté con esa pareja? Basta suficiente un periodo corto de 3 meses o 6 a 8 meses para que esas células cervicales, si hubo un factor de riesgo con esa relación, con esta pareja, mis células empiecen a tener cambios. Tú me preguntabas, Karencita, el viernes pasado en el que si podemos detectar a una paciente joven de 18 años un cáncer. Entonces yo te digo, quizás no el cáncer como tal, pero sí una lesión precursora, la cual va a estar asociada a una enfermedad de transmisión sexual como el VPH. Entonces, el VPH es otro factor de riesgo importantísimo. No es suficiente tener VPH para considerar que a mí en futuro me va a dar cáncer, pero es uno de los factores de riesgo más importantes. El VPH es virus del papiloma humano. Virus del papiloma Doctora, humano. usted mencionaba algo importante, los factores de riesgo, podríamos decir la cantidad de parejas. La cantidad de parejas que uno puede tener en su vida sexual. Y esa parte... Sin protección, sobre todo, se incrementa más el riesgo. Me gustaría detenernos en esa parte porque cuando uno se realiza su PAP, los doctores o la persona que los atiende suele realizar una historia, una historia clínica, y esa es una de las preguntas. Exacto. No es muchas veces por curiosidad, Exacto. porque te sientas apenada, porque solamente he tenido una pareja, porque empecé quizás a los 30 años, porque mis amigas iniciaron tempranamente a los 20 y yo hasta los 30 o a los 40, por ejemplo, en el que si he tenido 5 parejas, no tiene por qué darte pena. Recordemos que la relación médico-paciente es lo primero, ¿verdad? Sí. La privacidad es algo que nosotros como médicos debemos respetar y se debe respetar. Todo lo que en la consulta médica se hable y se anote es algo muy privado. Exacto, entonces hay personas que suelen mentir, podríamos decir, o Suelen dar otro mentir, tipo de o dar otro respuesta, tal tipo. vez por Así distracción es. o tal vez porque no escucharon bien, si están nerviosos. Entonces es bien importante también poner atención a las preguntas que están realizando para lo del historial clínico y siempre tratar de contestar con veracidad porque precisamente el médico está tratando de, podríamos decir, de encontrar algún factor que pueda tener Son alguna datos muy consecuencia. importantes que en un 50% van a ayudar al patólogo en el momento de revisar la muestra en la lámina microscópicamente. Entonces, son datos muy importantes. La edad es un factor de riesgo, porque si decimos que las células van a estar más expuestas en mujeres en edad reproductiva, entre los 20 a los 40, por eso es un dato importante la edad, la paridad, el número de hijos, el que si fumas o no, porque la nicotina ocasiona una inmunosupresión y también las células sufren cambios. Más si hay factores de riesgo, también. Si hay antecedentes de VPH, es otra
pregunta que se realiza y se llena el reporte, cuántas parejas he tenido, hace cuánto fue mi último Papá Nicolau, que no te dé pena decir, doctora, nunca me lo he hecho. Doctora, me lo hice el año pasado, pero no fui a ver mi resultado. Y el anterior también me lo fui a hacer, pero tampoco fui a ver. Es importante también tomar nota de la última vez que te fuiste a hacer este chequeo, porque así llevas un control también. Un control, un registro. Entonces son esas preguntas en el que son muy importantes para nosotros, que no solamente van a quedar registradas en tu expediente para un seguimiento, pero también para quien va a analizar la muestra. Así es. ¿Ok? Recomendaciones para la toma. No andar con la menstruación porque el sangrado interfiere en la lectura de la lámina microscópicamente. No haber aplicado previamente tratamiento vaginal, sea óvulo, sea ducha vaginal, crema vaginal. Si está por bajar la menstruación, hay que esperar que baje y posterior que se quite, porque también la célula sufre un cambio de transición, que es lo que llamamos metaplasia, y eso es algo normal. ¿Ok? Y no tener relaciones sexuales. Y no tener relaciones sexuales por lo menos 48 horas, 2 días previa al estudio. Una última pregunta ya para finalizar. Me gustaría que nos comente, las mujeres que están en proceso de planificación para embarazarse, ¿cuánto tiempo anticipado es recomendable realizarse el PAP? ¿No tiene ninguna interferencia? Para todas, anual, cada año. Si yo salgo embarazada o estoy preparándome para el embarazo, pues acudo a mi consulta preconcepcional para que el médico me oriente qué exámenes previamente a que mi prueba dé positiva me tengo que realizar, si hay que desparasitarme, si tengo anemia y si mi PAP está actualizado. Si está actualizado, no hay necesidad de volverlo a repetir. Es muy importante saber los resultados de mis Papá Nicolau previos cuando yo vaya a una consulta. ¿Por qué? Porque de esa manera va a depender el seguimiento, el que mi médico me va a decir, usted debe de hacerse su Papá Nicolau dentro de un año. O mire, señora, hay un proceso inflamatorio, si es leve, moderado o severo, que puede estar asociado o a una infección o por el método anticonceptivo que estás utilizando o porque acababa de pasar la menstruación o porque ya venía la menstruación. Entonces vamos a hacer un control en un periodo corto de 4 o 6 meses. Entonces es ahí el momento del resultado el que te van a dar la orientación cuando volverlo a realizar. Excelente, muchísimas gracias, doctora, por todas estas recomendaciones que nos compartió el día de hoy en el segmento de sexualidad. Ya para finalizar, me gustaría que nos comparta sus números de contacto, dónde la podemos encontrar para las personas que tienen como meta este año también cuidar más de su salud. En las redes sociales, Consultorio Médico Guadalupe, ubicado en Loma Linda, y el celular 8818-3357. Excelente. Vamos a finalizar de esta manera este segmento de sexualidad y nos vamos a trasladar al otro lado del set. Está listo Yamo y DJ Joss para calentar motores esta mañana de viernes. Adelante.